Hola amigos, gracias por ver este video. Mi nombre es Oscar Escapa y hoy vamos a analizar la película Bestias Fantásticas, los Crímenes de Grindelwald. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald o Bestias Fantásticas, los Crímenes de Grindelwald es una película dirigida por David Yates y escrita por la mundialmente famosa escritora de los libros de Harry Potter, J.K. Rowling. David Yates pues es un director que se ha especializado en dirigir películas del mundo de Harry Potter, el mundo fantástico de Harry Potter. Recordemos que esta secuela de películas de Bestias Fantásticas es una precuela a lo que más adelante va a suceder en orden cronológico de historia. Va a suceder todas las historias de Harry Potter. David Yates dirigió las 4 últimas películas de la saga de Harry Potter, empezando por Harry Potter and the Order of the Phoenix. Dirigió esas 4, ha dirigido la anterior de esta precuela de Bestias Fantásticas, dirigió Fantastic Beasts and Where to Find Them. Se ha dicho mucho pues de David Yates que es un director de estudio, no es un director con una visión específica y fuerte que va a cambiar toda la producción porque él lo ve de esta manera. Pues recordemos por ejemplo como Francis Ford Coppola, como Stanley Kubrick, directores que no, es su visión lo que se va a ver en la película y todo lo demás no importa. Pues no, con David Yates él entiende muy bien su rol específico en la producción gigante que son las películas del mundo de J.K. Rowling, entiende los elementos, estoy seguro, innegociables de la tonalidad que le da el estudio, de la visión que tiene J.K. Rowling de las películas, y no lo digo como una crítica, lo hace bastante bien porque sus películas funcionan muy bien. Simplemente no es un director que al ver una película podemos analizarlo, criticarla directamente al director. En este caso no, creo que dónde va la historia y muchas cosas de lo que vemos en la pantalla del cine, pues es un resultado más que todo de la visión de J.K. Rowling, que es la que crea estas historias. La película pues tiene un reparto extraordinario. Hace poco vi un póster de la película y tenía 9 cuadraditos con 9 personajes, 9 actores, todos grandes actores y todos equitativamente importantes en la historia. La historia, bueno, se cuenta desde la perspectiva de Newt Scamander, interpretado por el muy buen actor Eddie Redmayne, que como ustedes recordarán ganó el Oscar hace unos años atrás por interpretar a Stephen Hawking en la película The Theory of Everything. Pero también están actores como Johnny Depp, Jude Law, Catherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller y muchos más. Todos muy buenos actores, y de ahí viene la crítica que se está haciendo más grande a esta película, que es que en este momento la película tiene demasiadas historias que todas están creciendo paralelamente y la película no consigue definirse en una historia en la que todos podemos enfocarnos para continuar esta saga. Un poco en defensa en lo que se está criticando esta película, pues déjame explicar de que J.K. Rowling ha anunciado de que esta saga de películas de Fantastic Beasts van a ser 5 películas. En el 2016 vimos la primera entrega, que fue Fantastic Beasts and Where to Find Them, donde un poco se introdujo a todos estos nuevos personajes con los que vamos a vivir por los siguientes 5 películas. En esta nueva entrega se está armando el argumento principal, las historias paralelas, los personajes, todo lo que va a suceder. Es como que se está organizando, armando todo lo que van a ser las siguientes 3 películas ahora que quedan después de esta. Hasta podría decir que es como que esta película es el primer acto, ¿no? Si vemos en la estructura tradicional, el primero, segundo y tercer acto, que es la resolución, pues esta película sería como el primer acto. Hay una pequeña historia completa dentro de esta película, pero se siente como que está incompleta, se siente como que hay muchas cosas que todavía no se entienden. Y claro, porque el primer acto de una película o de una historia en general, pues es simplemente una introducción de lo que vamos a ver todavía. Como todavía no lo vemos, entonces la crítica es muy fácil de decir, oye, no entiendo nada de lo que está pasando. Creo que después de las 3 películas es cuando vamos a poder ver pues todo el arco de lo que se está armando. Entonces podrías decir, pues entonces, ¿sabes qué? Mejor veo la siguiente película, ¿para qué voy a perder mi tiempo cuando todavía la historia no está interesante? Y sería una muy buena crítica. Pues sí, tienes razón, pero yo creo que J.K. Rowling se está pidiendo a sus fans que tengan paciencia, que espérense, estamos armando la historia, ya van a ver en qué se desarrolla, y si quieres estar presente pues en todo el proceso de la historia y ver cada detalle, cada sorpresa desde el inicio, pues básicamente creo que es lo que está pidiendo, ¿no? De que tengas paciencia, el arco de la historia se está formando y al final, bueno, después de las 5 películas podremos decir que también funcionó. Claro, es una gran petición que inviertas más de 10 horas de tu vida en ver la saga completa de películas, pero bueno, ahí si quieres confiar
en la capacidad de entretenerte de J.K. Rowling. En cuanto al argumento de la película, pues al principio se ve al villano Grindelwald, protagonizado por Johnny Depp, que escapa de la prisión mientras lo transportan en una secuencia que es lo más impresionante de toda la película para mí. No creo que esté haciendo ningún spoiler, es literalmente esos son los primeros 5 minutos de la película y pues si no se escapan nada de lo que se ve en el trailer podría suceder. Y entonces Grindelwald está obsesionado con querer encontrar a Credence Barebond, protagonizado por Ezra Miller, porque supuestamente es el último en una línea pura de hechiceros. Al mismo tiempo que esto sucede, en el otro lado, en el lado de los buenos, el Ministerio de Magia Inglesa le pide a Newt Scamander que también encuentre a Credence Barebond por los mismos motivos, porque es un hechicero con muchos poderes. Newt se rehúsa, pero al salir de esta reunión en la calle se encuentra con su maestro, con el profesor Albus Dumbledore, protagonizado por Jude Law, quien también le pide lo mismo, que vaya a encontrar a Credence Barebond. Credence Barebond se ve que es un personaje clave en toda la historia que se va a desarrollar. Quizás no el más importante, pero es clave en el eje de lo que se va a dar en la historia. Y bueno, esa es la historia principal y súper resumida. Como dije, al lado de esta historia principal hay muchas historias que se están desarrollando. Esta historia principal al mismo tiempo está dando vueltas, se presentan situaciones, detalles que la hacen más complicada de lo que explico. Pero bueno, yo creo que la intención es una batalla entre el bien y el mal. Del lado del bien Albus Dumbledore y del lado del mal el villano Grindelwald, y esa se puede ver que se está preparando la super batalla. Ahí está yendo la historia, las demás historias están yendo paralelamente, y el personaje de Newt Scamander un poco como que pasa al segundo plano, ¿no? Porque en la primera entrega de Bestias Fantásticas él era el personaje principal, alrededor de él se desarrollaba toda la historia, y si bien es cierto, seguimos viendo la historia desde su perspectiva, pues con estos dos personajes tan fuertes, pues él va a ser un poco el espectador, no necesariamente las historias van a girar en torno a él. Las actuaciones de Jude Law y Johnny Depp, en mi perspectiva, fueron una de las mejores cosas de la película. Jude Law caracteriza a este personaje que ya hemos conocido, pues obviamente muchos años después, de Dumbledore, y lo hace con un carisma bastante especial, te cae bien inmediatamente, tiene esta aura de profesor buena gente, que ve por sus estudiantes y que simplemente al mirarlos te cae bien. Al mismo tiempo, Johnny Depp, como el villano Grindelwald, pues no es este personaje extrovertido y estrafalario y súper grande, no, lo hace bastante calmado, bastante pausado, pero su presencia se siente, se ve como un villano que puede encantar a una persona y puede encantar a las masas a través de su discurso. Hacia el final de la película hay un discurso que parece se le ha comparado con Hitler, ¿no? que despierta las emociones de las personas para lograr su propósito. Y lo hace muy bien. La actuación de Johnny Depp, a pesar de no ser y que ser bastante calmada, que a veces se siente como que no está haciendo nada, en realidad me parece un villano bastante bien trabajado. Al final de esta película se hace una revelación grandísima, que no puedo decirla porque esta es una revisión sin spoilers, pero que mucha gente está criticando como que es un manotazo de ahogado, de tratar de salvar la película de que estaba tan aburrida. Pues yo no creo que sea así, yo creo que como conté en un principio, ¿no? O sea, J.K. Rowling está armando un arco de 5 películas y si quieres estar presente en todo el desarrollo, en cada película que sucede, pues van a haber momentos como estos que te va soltando algo para interesarte muy astutamente, porque a partir de esta revelación los fans han estado pues diciendo, ok, pero si sucede esto, entonces va a pasar esto, o por qué, si anteriormente habíamos pensado que era otra cosa. Me pareció algo muy inteligente narrativamente para pegarte más a la historia. Así que sí, yo en vez de criticar esta decisión de J.K. Rowling, yo la celebro. Me pareció algo muy inteligente de parte de ella. Yo le doy a esta película 3 estrellas. Me parece que si eres un fan del mundo fantástico de J.K. Rowling, pues te va a interesar. Tienes que tener un poco de paciencia. Como dije en un principio, la historia recién se está desarrollando, se está armando. La construcción narrativa es un poco más complicada, elaborada que las películas de Harry Potter, que eran películas para niños. Esta película me parece que es para niños, pero es un poco más adulta. La construcción es más complicada. Y bueno, esperemos que después de que podamos ver las 5 películas, podamos juzgarlas todas como un conjunto y podamos darnos cuenta, por eso J.K. Rowling hizo esto en la segunda parte, porque después pagó al final de las 5 películas en momentos memorables que todos nos podemos acordar. Amigos, gracias por ver este video. Por favor, háganle un like, compártalo y por favor suscríbanse al canal y nos vemos la próxima semana.